¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con un alma que nunca fue tocada por el amor verdadero? ¿Cómo crece un corazón que nunca escuchó? Estoy aquí por ti y por nada más. ¿Será que la ausencia de afecto en la infancia desaparece? ¿O se convierte en un fantasma que camina con nosotros toda la vida? Es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos, dijo Frederick Douglass. Pero ¿qué pasa cuando no fuimos construidos con afecto, sino con silencio, ausencia y una necesidad constante de demostrar que merecemos existir? Este video no es solo sobre la infancia, es sobre ti, sobre el vacío que a veces sientes, incluso cuando todo parece estar bien, sobre ese cansancio sin nombre, ese nudo en el pecho cuando alguien es demasiado amable, sobre la sensación de que tienes que hacer más, ser más, dar más, porque en el fondo aún hay una voz diciendo, no soy suficiente. Todos, en algún momento, hemos sentido que estábamos fuera de la vida, como un niño mirando por la ventana en una noche fría, viendo a otros alrededor del fuego, riendo, perteneciendo. Este guión es una invitación, no para volver al pasado con rabia, sino para mirarlo con compasión, para entender que aquella carencia no era debilidad, era nostalgia de algo que nunca llegó. Hoy vamos a explorar lo que significa crecer sin amor, no el amor teórico, distante, protocolar, sino el amor vivo, ese que toma tu mano incluso cuando no puedes decir lo que sientes. Vamos a caminar por los senderos de la neurociencia, la psicología y la filosofía, no como académicos, sino como sobrevivientes de la ausencia. Y si estás aquí, ya es una señal, sobreviviste. Ahora tal vez estés listo para algo aún más difícil, vivir de verdad, sentir, confiar, recibir. Pero primero necesitamos entender, ¿qué pasa cuando un niño crece sin amor? Imagina una casa. Las ventanas están cerradas, pero no por seguridad, por desinterés. La puerta nunca se abre para recibirte con un abrazo, y el silencio dentro de ella no es de paz, es de ausencia. No hay gritos, quizá ni violencia, pero tampoco hay ojos que buscan los tuyos. No hay brazos que te envuelvan, solo el sonido amortiguado de una infancia que nadie realmente vio. Hay dolores que gritan, y hay dolores que susurran tan bajo que se confunden con el ruido ambiente de la vida. Crecer sin amor no siempre es un trauma visible. A veces es solo la no mirada de una madre distraída, el tacto ausente de un padre agotado. Es tener comida en la mesa, un techo sobre la cabeza, pero frío en el corazón, una especie de abandono invisible. Aprendes temprano a no molestar, a no necesitar, a sonreír cuando estás triste, porque hasta el llanto parece ser demasiado. Aprendes a esconderte dentro de ti, y lo que debería haber sido infancia se convierte en supervivencia emocional. Y entonces, una idea silenciosa empieza a infiltrarse como moho en las paredes de la mente. No merezco amor. Donald Winnicott, psicoanalista británico, decía que el bebé necesita la mirada de la madre para descubrirse humano. Pero ¿y cuando esa mirada nunca llega? Creces sin referencia de quién eres. No te ves reflejado en nadie. Entonces inventas un yo que pueda ser amado, y poco a poco te alejas de ti. Así nace el falso yo, la versión performática, silenciosamente desesperada, que solo quiere una cosa, ser aceptada, ser querida. Esa niña crece y se convierte en un adulto funcional, a veces incluso admirable, pero por dentro carga un hueco, no un hueco que se nota, sino uno que se siente, principalmente de noche, cuando todo se silencia y la máscara empieza a resbalar. El filósofo Arthur Schopenhauer decía que el sufrimiento está en el corazón de la existencia. Pero hay un sufrimiento aún más cruel que el natural de la vida, el de haber aprendido, muy temprano, que el amor es condicional y que ser tú nunca fue suficiente, y el cuerpo lo recuerda, aunque la mente intente olvidarlo. La neurociencia muestra que el cerebro de un niño emocionalmente descuidado se moldea a la falta. Las áreas ligadas a la autoestima, a la empatía, al sentido de seguridad, todo se ve afectado. Es como si el mundo entero fuera un lugar frío, donde cada paso debe ser calculado, cada gesto analizado, cada sentimiento escondido. Y entonces empiezas a crecer, pero creces encorvado, no físicamente, emocionalmente. Pides perdón por existir, eres bueno escuchando, pero pésimo siendo escuchado. Sientes que debes merecer cada gota de afecto que recibes. Y lo más doloroso, crees que eso es normal. El amor que no recibiste en la infancia se transforma en una búsqueda obsesiva o en un aislamiento autoimpuesto. Te conviertes en quien cuida demasiado de los demás,
o en quien no permite que nadie se acerque. Te vuelves sensible al abandono, incluso cuando nadie se está yendo. Ese capítulo de la vida es silencioso, pero marcado, y quizá ahora, leyendo esto, sientas un nudo en la garganta. Tal vez reconozcas ese frío conocido, esa memoria difusa, ese vacío antiguo que nunca tuvo nombre. Y está bien, el vacío no te define, pero necesita ser visto, reconocido, acolido, porque mientras el niño dentro de ti siga creyendo que es indigno de amor, todas tus relaciones serán solo intentos de corregir algo que no era tu culpa desde el principio. Este no es un capítulo de acusación hacia tus padres, es un capítulo de rescate, porque entender que no fuiste amado como necesitabas no es ingratitud, es lucidez. Y tal vez, solo tal vez, este sea el primer paso para finalmente amarte como siempre mereciste. Ahora dime, ¿alguna vez sentiste que el mayor obstáculo no está afuera, sino dentro de tu mente? A veces, el problema no es lo que sucede, sino cómo lo interpretas, cómo reaccionas y cómo te saboteas. Existe una técnica que ayuda a reorganizar tus patrones de pensamiento y te da estructura para tomar decisiones conscientes, basadas en lógica, claridad y valores internos. Combina elementos de la filosofía aplicada con neurociencia moderna y ejercicios prácticos de autoconocimiento. Muchas personas que estaban atrapadas en ciclos de ansiedad, procrastinación o impulsividad lograron finalmente tomar el control de su mente aplicando este proceso. Dejamos un video completo con todos los detalles en nuestro sitio web. Si quieres entender cómo funciona, escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. La infancia pasa, pero sus marcas no tienen fecha de caducidad. Cuando un niño crece sin amor, sin el calor de una presencia emocional constante, no simplemente lo olvida, se adapta, aprende a sobrevivir donde debería haber aprendido a confiar. Y esa adaptación, silenciosa, invisible, persistente, se vuelve una segunda piel, una manera de estar en el mundo. Pasa que el amor ausente no desaparece con el tiempo, se esconde, se camufla en la manera en que te relacionas con los demás y contigo mismo. Lo que era ausencia se vuelve vigilancia, lo que era silencio se vuelve ansiedad, lo que era desatención se vuelve hipersensibilidad. Y de pronto, sin saber bien cuándo empezó, te encuentras viviendo en estado de alerta, incluso en los momentos de paz. Te vuelves adulto, pero es como si tu sistema nervioso se hubiera quedado detenido en algún punto de la infancia, esperando el próximo abandono. Y lo peor es que, en muchos casos, ni siquiera te das cuenta de que estás atrapado en ese ciclo. Solo piensas que las relaciones son difíciles, o que nadie te entiende, o que tal vez sí eres demasiado complicado. Pero la verdad es más profunda y más conmovedora. Tú no eres difícil, fuiste condicionado a no confiar, a no esperar cuidado, a no bajar la guardia, porque en algún momento, muy joven todavía, descubriste que el amor podía estar ausente y que esperarlo era demasiado peligroso. Y ahí está la trampa. Deseas amor, profundamente, pero el miedo es más grande. Miedo a abrirte y ser ignorado. Miedo a necesitar y ser abandonado. Miedo a mostrar quién eres y, una vez más, ser rechazado. Así que te proteges, te cierras, o en un movimiento inverso te entregas de más intentando asegurar que el otro se quede. Empiezas a medir tu valor por la intensidad de las conexiones que logras mantener, aunque eso te cueste la salud mental, la identidad, la paz. Carl Jung decía que aquello que no enfrentamos en nosotros mismos, lo encontraremos como destino. Y esas heridas de la infancia, si no son acogidas, se vuelven imanes para relaciones donde la historia se repite. Te sientes invisible, rechazado, insuficiente. No porque lo elijas conscientemente, sino porque tu mente, buscando familiaridad, intenta repetir el mismo guión, con la esperanza inconsciente de, al fin, cambiar el final. Solo que eso rara vez pasa, y cada nuevo rechazo, cada nuevo abandono, confirma aquella vieja creencia del niño no amado. Yo no soy digno, pero aquí hay una verdad que necesita ser dicha con cariño y firmeza. Tú no eras indigno. Eras demasiado pequeño para entender que el amor que te faltó decía más sobre los otros que sobre ti. Tú simplemente no lo sabías todavía. Ese dolor que sientes, esa dificultad para confiar, ese impulso de controlar todo a tu alrededor, no son defectos, son cicatrices. Cicatrices de una infancia donde tuviste que ser fuerte demasiado pronto y por demasiado tiempo.
Por eso muchos adultos que no fueron amados en la infancia tienen dificultad para descansar emocionalmente. La calma asusta, el afecto parece sospechoso, la tranquilidad parece ser el preludio de un golpe, y eso cansa. Cansa vivir siempre al límite, siempre alerta, siempre esperando que el amor se convierta en dolor. Pero hay algo poderoso en reconocerlo, porque cuando entiendes que esa ansiedad, esa inquietud, esa búsqueda desesperada de aceptación tienen raíces antiguas, dejas de culparte y comienzas por fin a sanar. Ya no tienes que repetir aquella historia, puedes escribir una nueva. Pero para eso, primero, es necesario mirar esas heridas con ojos de compasión, no de juicio. Entender que lo que sientes no es debilidad, es memoria emocional, y que toda herida, cuando es nombrada y cuidada, empieza a perder el poder de dirigir tu vida. Si llegaste hasta aquí, tal vez ya estés sintiendo algo distinto, un ligero alivio, o tal vez una tristeza que parecía olvidada. Ambos son señales de que algo en ti está empezando a moverse, y ese movimiento es el inicio de la transformación. Muchas personas que crecieron sin suficiente amor en la infancia se convierten en la vida adulta en los fuertes. Son aquellos que no piden ayuda, que resuelven todo solos, que parecen estar siempre bien. Suelen ser vistos como independientes, resilientes, confiables, pero detrás de esa imagen hay algo mucho más delicado. Un niño que aprendió que mostrar necesidad era peligroso. Ese comportamiento no nace de una fuerza genuina, nace de la defensa, del miedo a ser rechazado, ignorado o invalidado. Cuando, en la infancia, el niño no encuentra un adulto emocionalmente presente, entiende que depender es arriesgado. Entonces, en lugar de volverse alguien que confía, se vuelve alguien que aguanta. Esa adaptación, aunque necesaria para sobrevivir, se transforma en una armadura. Y el problema de la armadura es que, aunque protege, también aísla. Personas que viven así tienen dificultad para aceptar afecto, para abrirse, para relajarse en presencia de otros. No saben descansar emocionalmente porque están siempre en alerta, no por elección, sino porque el cuerpo y la mente fueron entrenados para esperar el dolor antes de que llegue. Muchos llaman a eso madurez precoz o ser un niño responsable, pero en realidad se trata de una infancia robada, de un periodo en el que el niño, en vez de jugar y recibir cuidado, tuvo que asumir un papel que no le correspondía, y ese papel es llevado a la vida adulta con todas sus consecuencias. Las relaciones se vuelven un desafío. Cuando alguien demuestra cariño, la primera reacción puede ser desconfianza. Surge la duda. ¿Por qué están siendo amables conmigo? ¿Qué quiere esta persona a cambio? Es como si el afecto fuera una amenaza, no un consuelo. Eso afecta a amistades, matrimonios, relaciones familiares y, más profundamente, afecta la forma en que la persona se mira a sí misma. Por fuera hay competencia, por dentro carencia, por fuera hay control, por dentro inseguridad, pero todo muy bien escondido, incluso de la propia persona. Ese es el punto más cruel de esta armadura. Se confunde con identidad. La persona cree que es naturalmente fría o que no le gusta el contacto, cuando en realidad solo está protegiendo partes heridas que nunca tuvieron un espacio seguro para existir. No es raro que personas así se vuelvan cuidadoras. Siempre están disponibles para los demás, aunque estén agotadas. Sienten culpa al poner límites. Tienen dificultad para decir no. Y lo peor, sienten que no tienen derecho a pedir lo que necesitan, como si cualquier necesidad emocional fuera un exceso. Con el tiempo, eso cobra un precio. La persona puede enfermar emocionalmente, desarrollar crisis de ansiedad, depresión, o simplemente vivir con la sensación de que siempre está en deuda con el mundo. Todo eso por haber aprendido, desde muy pequeña, que el simple hecho de existir no era suficiente para merecer amor. Pero esa armadura no es definitiva. Puede ser comprendida, resignificada y, poco a poco, dejada a un lado. Eso exige coraje, claro, porque abandonar la armadura significa volver a sentir, volver a confiar, volver a permitirse ser vulnerable. Y para quien pasó la vida entera protegiéndose, eso parece demasiado arriesgado. Poco a poco, sin embargo, es posible construir una nueva forma de estar. Una que no dependa de la rigidez, sino de la autenticidad. Una donde la fuerza no signifique negar el dolor, sino la capacidad de enfrentarlo sin perder la ternura. Donde el amor propio deja de ser una teoría lejana y se vuelve práctica diaria. Aceptar ayuda, pedir cariño, reconocer que ser humano es, también, necesitar.
Y cuando eso empieza a suceder, algo cambia. Las relaciones se vuelven más ligeras, el cuerpo se relaja, la mente desacelera, porque ya no es necesario defenderse todo el tiempo, porque finalmente existe un espacio seguro. Aunque ese espacio haya sido construido dentro de uno mismo, llega un momento en el que ya no se puede huir. El dolor empieza a filtrarse por las grietas de la rutina. El cansancio ya no es físico, es existencial, y las máscaras, por más bien ajustadas, ya no consiguen ocultar el vacío que insiste en aparecer cuando todo queda en silencio. Para quien creció sin amor suficiente, el proceso de sanación no comienza con grandes revelaciones. Empieza con pequeñas percepciones, cosas simples. Notar que te saboteas cuando alguien se acerca, que te sientes incómodo al recibir cariño, que elogias a los demás con facilidad, pero te bloqueas cuando el elogio es para ti. Ese es el momento en que cae la ficha. No estás simplemente siendo difícil o introspectivo. Estás siguiendo un guión antiguo, escrito por un niño que solo quería sentirse seguro. Recomenzar en ese contexto es reescribir ese guión. Y eso no se hace con frases hechas ni con optimismo forzado. Se hace con presencia, con verdad, con la disposición sincera de mirarte sin juicio, de entender que no fuiste tú quien falló, fue el entorno que no supo acogerte. A partir de ese entendimiento, algo cambia. Empiezas a tratarte con más compasión. En vez de criticarte por ser carente, reconoces que estás lidiando con una carencia legítima, fruto de años sin recibir lo básico, afecto emocional consistente, y esa compasión lo cambia todo. Permite que dejes de correr detrás del amor como si fuera un premio y comiences a construir amor como si fuera una base. Eso implica aprender a confiar, pero confiar, en este caso, no en los demás, en ti. Confiar en que puedes sentir tristeza sin hundirte, que puedes amar sin perderte, que puedes fallar sin abandonarte a ti mismo. La ciencia muestra que el cerebro es plástico, puede cambiar. Y el mismo sistema nervioso que aprendió a vivir en alerta puede ser reeducado para vivir en seguridad. Eso no pasa de un día para otro, pero pasa. Con cada experiencia nueva, segura, respetuosa, tu cuerpo va entendiendo. Ahora es diferente. Tal vez eso comience con una amistad verdadera, tal vez con un terapeuta, tal vez en una madrugada a solas, donde por primera vez acoges tu dolor en vez de huir de él. No importa el cómo. Importa el compromiso de continuar. Ya no necesitas fingir que no sientes. No necesitas ser fuerte todo el tiempo. No necesitas probar tu valor. Puedes descansar. Puedes ser. Puedes existir sin pedir disculpas por ello. Ese recomienzo es silencioso, pero poderoso. Transforma la manera en que te miras al espejo, cómo te posicionas en las relaciones, cómo eliges con quién caminar, cómo dices no, sin culpa. Te permite dejar de repetir patrones y empezar finalmente a vivir de forma consciente. Y quizá, lo más hermoso de todo, es que al sanar, empiezas a ofrecer a otros lo que tú nunca tuviste, no por obligación, sino por desborde. Te conviertes en el adulto que tu niño necesitaba, y eso, por sí solo, ya es un milagro cotidiano. La ausencia de amor en la infancia no es una herida que simplemente cicatriza con el tiempo. Moldea, instruye, forma la lente con la que ves el mundo, a los otros y, sobre todo, a ti mismo. Pero el hecho de que algo haya sido aprendido no significa que no pueda ser desaprendido. Las creencias que cargas, de no merecer, de ser un peso, de tener que probar tu valor, no nacieron contigo. Fueron absorbidas en un contexto donde el amor era escaso, condicional o confuso. Y todo lo que fue aprendido en un ambiente de dolor puede resignificarse en un ambiente de conciencia. No estás condenado a repetir la misma historia. Ya no tienes que vivir bajo la lógica de que el amor debe ganarse. Puedes descansar, puedes ser visto, puedes ser cuidado y, sobre todo, puedes aprender a amarte no como un ejercicio forzado de autoestima, sino como una forma profunda de reconexión con quien siempre fuiste antes del dolor. Amarte, en ese contexto, no es un destino, es un camino, un regreso al hogar, un rescate del niño interior que, un día, creyó que no valía la pena ser sentido. Hoy sabes, siempre valió. Y quizá la mayor señal de sanación no sea convertirte en alguien sin cicatrices, sino en alguien que aprendió a tocar esas cicatrices con ternura. ¿Sabes? Mientras escribía este guión, me acordé de una noche específica, de esas que llegan con un silencio más pesado de lo normal. Estaba solo en mi cuarto, después de un día aparentemente común, pero por dentro
Sentía un vacío al que ni siquiera sabía ponerle nombre. Tomé una foto antigua. Yo debía tener unos 5 años, y al mirar a ese niño de ojos grandes me di cuenta de algo. Él todavía esperaba que alguien viniera por él. No físicamente, sino emocionalmente. Alguien que dijera: te veo, te escucho, tú importas. En ese instante entendí que tal vez nadie iba a aparecer de la forma en que él esperaba, pero eso no significaba que estaba perdido. Significaba que ahora, con la madurez que los años me dieron, yo podía volver por él, con palabras, con gestos, con compasión, y sobre todo, con decisiones más conscientes. Fue entonces cuando comprendí. Todos nosotros, de alguna forma, estamos intentando salvar a ese pequeño que vive dentro de nosotros. Y cada vez que alguien ve un video como este, cada vez que una reflexión toca el fondo del alma, es como si una puerta más se abriera en esa búsqueda de reconciliación con lo que fuimos y con lo que todavía podemos ser. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte profundamente por haberte quedado, por haber escuchado, por haber permitido que esta conversación existiera entre nosotros. Tal vez no tengas idea de cuánto importa tu presencia aquí, pero importa, y mucho. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado si quieres acceder al contenido completo sobre el modelo de autotransformación que combina neurociencia y filosofía práctica, y que te ayuda a desarrollar disciplina, claridad mental y una dirección real para tu vida. Y mira, ahora que ya estás emocionalmente movido, con los ojos quizá un poco húmedos, o fingiendo que es solo alergia, hazle un favor a este creador de contenido aquí. Dale like al video, comenta aquí abajo qué fue lo que más te tocó, y si aún no te has suscrito, yo voy a fingir que no vi, pero corrige eso, ¿sí? Y sobre los videos que están apareciendo en la pantalla ahora, digamos que uno de ellos quizá va a tocar una parte de tu historia que ni sabías que estaba escondida. Pero no voy a dar spoilers, ve a descubrirlo tú solo. Solo te advierto, después de verlo, no vas a ser el mismo. Nos vemos allá, o dentro de ti, donde todo empezó.